¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar hoy a revisar el alargamiento vocálico en la lengua aymara. Sayajita toquetua aruskiptapjañani, ¿no? El alargamiento vocálico está identificado por la diéresis, ¿no? En este caso en aymara se llama alargamiento vocálico o alargamiento compensatorio, ¿no? Forma parte del sistema de escritura aymara dentro de los 30 sonidos. La diéresis o alargamiento vocálico es parte de la escritura aymara de los 30 sonidos, ¿ok? Como un signo adicional. Hoy vamos a revisar las reglas, ¿no? Principalmente sobre la lengua aymara. Kunasawa kisi aruskipañaja uxatoquetua amuikiptañani. Mairi Kamachi, ¿no? Primera regla. Alarga la sonoridad de las vocales. Una función principal del alargamiento vocálico es que alarga la sonoridad de las vocales donde van acomodadas el alargamiento vocálico. De ahí su nombre, alargamiento vocálico. Alargamiento compensatorio porque tiene otras funciones principalmente, ¿no? Acá tenemos primer ejemplo. Sará, iré, ¿no? Unchuki, miraré. Kuchu, cortaré, ¿no? Como verán acá donde está el alargamiento vocálico, acá podemos identificar, están como elevaciones de voces, ¿no? Específicamente. Sará, unchuki, kuchu. En algunos aspectos consideran como una vocal duplicada, ¿no? Pero en este caso es un alargamiento en la sonoridad de las vocales. Segunda regla, Pairi Kamachi. Kunasawa kise, ¿qué es lo que merece revisar? Regla 2, sustituye las vocales. Sustituye vocales, ¿no? Dentro del proceso de composición de palabras, ya el alargamiento vocálico sustituye algunas vocales. En este caso, hicha más uru convierte hichuru hoy, ¿no? Acá la vocal A está ya sustituida acá en esta diéresis, ¿no? Hichuru. Kara más uru, karuru, ¿no? Karuru, la vocal A está dentro de esta diéresis, ¿no? Entonces sustituye vocales, no siempre pueden ser la A, pueden ser otros. Karuru significa mañana, hichuru hoy. Y una vez conformado con la diéresis ya alarga su sonoridad. Hichuru, karuru. Tenemos más ejemplos de esta regla 2, sustituye vocales. Por ejemplo, wasa más uru, wasuru, kepa más uru, kepuru, naira más uru, nairuru, sapa más uru, sapuru, hurpi más uru, hurpuru, maya más uru, mayuru. Acá las vocales sustituidas están en rojos del primer componente y una vez compuesta la palabra, acá adquiere la sonoridad, ¿no? En la diéresis. Wasuru, kepuru, nairuru, sapuru, hurpuru, mayuru, ¿no? Wasuru ayer, kepuru día posterior, nairuru día antes, sapuru cada día, hurpuru pasado mañana, mayuru un día. Regla 3. Kimsiri Kamachi. Sustituye semiconsonantes o consonantes, ¿no? En esta oportunidad vamos a revisar la semiconsonante Y. Acá está en función de vocal porque está antecediendo a una consonante. Hay a veces que la Y está en función de vocal, ¿no? De consonante y vocal. Eso se ha revisado en videos anteriores. Acá incorporamos, ¿no? Hitaña, hitaña. Sarataina, saratana, ¿no? Hitaña, jala, hitana, ¿no? En este caso, hitana, jalaba, saratana, fue. En esta oportunidad, por ejemplo, la Y está sustituida en esta diéresis y la otra Y está sustituida en esta otra diéresis, ¿no? Por tanto, al adquirir el alargamiento vocálico, la diéresis genera su sonoridad alargada. Hitana, ¿no? Hitana, saratana. La Y son los que han sido sustituidas por el alargamiento vocálico. Esta sería la regla 3. Regla 4. Sustituye un morfema silábico.
¿no? Pueden ser sílabas enteras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, maya, ma, paya, pa. Este morfema ya, ¿no? En esta oportunidad está yendo sustituida, ¿no? Está compensado acá encima por el alargamiento vocálico compensatorio. Es lo mismo decir maya que ma. Maya uru, ma uru. Maya uta, ma uta, ¿no? Uno. Paya, pa. Paya marca, pa marca, ¿no? Significa dos. La y y la a están compensadas o sustituidas en esta diéresis, ¿no? Tenemos otros ejemplos. Sustituir un morfema silábico, por ejemplo, nayanaka es lo mismo que decir naanaka. Yananaka o yanaka, por ejemplo, acá, una vez adquiriendo el alargamiento vocálico, ya genera su sonoridad alargada, ¿no? Naanaka, yanaka, específicamente. Regla 4, ¿no? Regla 5. Marca tiempos verbales. El alargamiento vocálico o compensatorio también cumple los tiempos verbales. Marca los tiempos verbales, ¿no? A través de la sonoridad en las vocales. Manca significa comeré. Tiempo futuro simple, ¿no? Manca. Telkayata escribía. Tiempo pasado testimonial. Telkayata, la sonoridad adquiere acá, ¿no? Y obviamente no es una mera repetición de una vocal. Acá, por ejemplo, es su función principal marcar el tiempo verbal, ¿no? Manca, comeré. Kelkayata, tiempo pasado testimonial. Kelkayata, escribía. Del mismo modo, marca otros tiempos verbales. No solo es futuro, en este caso, ¿no? Ikitata, había dormido. Tiempo pasado no testimonial. Acá está la sonoridad, ¿no? En la ta, la sonoridad del alargamiento vocálico. Axuskawa, voy a estar lavando. Tiempo futuro progresivo. Axuskawa. Tenemos acá Anataskiriskatua, ¿no? Anataskiriskatua, hubiera jugado. Tiempo pasado con testimonial. Y entre otras formas de combinaciones, el alargamiento vocálico marca tiempos verbales, ¿no? La otra regla 6, ¿no? Sohtiri kamachi. Sohtiri kamachi, con aswakisi, ¿no? Marca el verbo ser, ¿no? El verbo infinitivo ser a partir de la diéresis más el sufijo ña, ¿no? En este caso, más el sufijo ña, marca el verbo ser. Por ejemplo, waina sería joven, wainaña, ser joven, ¿no? Este sufijo ña más la diéresis formarían el verbo ser, ¿no? Yatequiri, estudiante, yatequiriña, ser estudiante. El sufijo ña más la diéresis, que es el alargamiento vocálico, marca el verbo infinitivo ser. Armasiriña, ser olvidadizo. Armasiri, olvidadizo. Armasiriña, ser olvidadizo. Por tanto, marca el verbo infinitivo ser a través de la diéresis, el alargamiento vocálico, más el sufijo ña, añadiendo a otros sustantivos. Tenemos ejemplos similares, ¿no? Jaque, persona. Jaqueña, ser persona. Guagua, bebé. Guaguaña, ser bebé. Aljiri, vendedor o vendedora. Aljiriña, ser vendedor o vendedora, ¿no? Irpiri, dirigente o jefe, ¿no? Irpiriña, ser jefe o ser dirigente, ¿no? En este caso también el alargamiento vocálico, la diéresis a través del sufijo ña, marca el verbo infinitivo ser. Eso sería su segunda regla. Séptima regla 7. Pakalqur kamachi. Kunas wakis, ¿no? Marca y define pares mínimos vocálicos marcados por vocales, ¿no? En esta oportunidad, ya en videos anteriores hemos visto pares mínimos identificados a través de consonantes. Otra vez, la mínima diferencia está en la vocal. Sara, que sería, ¿no? Sara, Sara. Manca, manca, ¿no? En esta oportunidad, Sara sería el nombre de una persona, o Sara, una vía, un camino, ¿no? Una vía específicamente. Sara, iré. Manca, comida. Manca, comeré.
La adición de la diéresis diferencia de otra palabra similar, ¿no? Marcando estos pares mínimos vocálicos. Tenemos ejemplos similares. Chaca, chaca. Ala, ala, ¿no? Chaca, puente. Chaca, palo de quinoa. Ala, venta. Ala, compraré. La mínima adición, ¿no?, del alargamiento vocálico en la vocal, valga la redundancia, diferencia los pares mínimos vocálicos, ¿no? Chaca, chaca. Ala, ala. Como se pueden dar cuenta, siempre que aparece el alargamiento vocálico, la sonoridad de la vocal se extiende, ¿no? Chaca, chaca. Ala, ala. Regla 8. Compensa una secuencia fonémica. Por ejemplo, Iawa, ya, ¿no? Kuri, ku, ¿no? Entonces, acá lo que está sustituyendo es la I y la wa para convertirlo en ya, ¿no? Kuri, acá una secuencia fonémica, en este caso R y I, en este caso, kuri, ku, dice, ¿no? Entonces, en la diéresis están compensadas estas letras que están en rojo, ¿no? Iawa es lo mismo que decir ya. Kuri, lo mismo decir ku, ¿no? Ku toqina o kuri toqina, ¿no? Iawa, ya, lo mismo. Y tenemos la regla 9, cumple como morfema, ¿no? En este caso, morfema numeral ordinales, ¿no? En este caso, a través del alargamiento compensatorio más el sufijo iri, ¿no? En este caso. Por ejemplo, mairi, primero, pairi, segundo, tunkiri, décimo, ¿no? En esta, sin la adición, por ejemplo, puede identificarse como alguien que pide. Y con la diéresis, primero, ¿no? De paya, pairi, adicionamos específicamente, acá está numeral, ¿no? Segundo, tunkiri, décimo. A pesar de que esto es una adición, por ejemplo, correspondiente entre el maya y el iri, ¿no? Maya más iri sería mairi, paya más iri, pairi, tunca más iri, tunkiri, ¿no? En función al morfema numeral específicamente a través de las vocales, ¿no? Entonces tenemos las reglas principales, las 9 más conocidas del alargamiento vocálico. Por tanto, la diéresis conocida en aymara como alargamiento vocálico o alargamiento compensatorio, en aymara saya hita, marcada por este símbolo conocida como la diéresis. Espero que les haya servido esta guía. Hasta luego. Hiki sin cama, taquenero.